Muy buenas tardes. Hoy presentamos mezcla de biocontroladores fúngicos para el control de hongos causales del brazo muerto de la vid, una patente elaborada por Montealegre Jaime y Pérez Luz María. Esta ponencia es presentada por José Francisco Tlasca Santamaría. Históricamente, la agricultura ha sido la base del desarrollo y la subsistencia de la sociedad humana. De esta práctica se derivan buena parte de los alimentos básicos que conforman los pilares de la dieta de la población mundial. Sin embargo, se ha estimado que la productividad agrícola actual es insuficiente, esto para cubrir la demanda de una población creciente. De hecho, se estima que para el año 2050 será necesario un aumento de al menos el 70% de la producción de comida para mantener la seguridad alimentaria, por lo que se debe plantear alternativas a este problema. Estas alternativas incluyen como un punto clave el manejo de plagas y enfermedades en los cultivos, ya que las infecciones asociadas a fitopatógenos son responsables del 20 al 40% del total de pérdidas en la producción ocasionadas por enfermedades en plantas, los cuales generan pérdidas económicas cercanas a los 40 billones de dólares al año a nivel mundial. Dentro de estas alternativas tenemos el mayor uso en la cantidad de agroquímicos, ya sea en su concentración, dosis o diversidad, lo que ha provocado efectos deleterios para el medio ambiente por contaminación de suelos y fuentes hídricas, para la salud humana por exposición directa y prolongada a los agroquímicos y para la diversidad de microorganismos e insectos benéficos para el cultivo. Esto es una mala noticia ya que se ven fuertemente afectados por el uso de agroquímicos. Los microorganismos benéficos o insectos benéficos para los cultivos suelen ser susceptibles a las moléculas que conforman el producto biocida y cuyas poblaciones se reducen como efecto secundario tras la aplicación del químico. Otras propuestas para el manejo de fitopatógenos incluyen el uso de variedades resistentes y el control biológico. En esta ponencia se tocará el uso del control biológico. El control biológico o biocontrol hace referencia al uso de diferentes organismos, ya sea compuestos o extractos obtenidos de ellos, que solos o en combinación son capaces de disminuir los efectos deleterios que causa una población patógena sobre el crecimiento y o productividad de un cultivo. Esta estrategia de manejo de fitopatógenos va a depender en gran medida de las interacciones que ocurren entre planta y patógeno, el organismo biocontrolador y el ambiente en el cual se desarrolla tal interacción. El objetivo central del uso de microorganismos biocontroladores es limitar la aplicación de agroquímicos, disminuyendo la presencia del patógeno en el cultivo de una forma ambientalmente amigable. Para ello, es necesario que el biocontrolador sea capaz de permanecer viable y crecer en el espacio de la planta susceptible a la presencia del fitopatógeno, bien sea en la rizósfera, la filósfera o la endósfera. Actualmente, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense tiene registrados un total de 114 aislamientos de microorganismos biocontroladores, de los cuales la mayoría corresponden a bacterias del género Bacillus y Pseudomonas y hongos del género Trichoderma, lo que indica el claro incremento de la investigación y desarrollo de esta nueva tecnología. Hay muchas formas en las que pueden operar los microorganismos antagonistas. Los aislados protectores tienen unas características similares a los virulentos, excepto su capacidad para producir los síntomas de enfermedad en la planta, y a veces algunas características morfológicas o fisiológicas diferentes, tales como pigmentación reducida, crecimiento más lento, producción de metabolitos secundarios o producción de determinadas enzimas. Los mecanismos de protección no son iguales en todos los casos,
y aún mismo aislado pueden proteger simultáneamente por varios mecanismos. Entre estos mecanismos cabe destacar la capacidad de colonización y forma de inoculación, competencia en la colonización con los patógenos en el mismo nicho ecológico, en la misma superficie de la planta, o competencia por nutrientes. Por ejemplo, competencia por el carbono o el hierro del suelo en el que se encuentran. Producción de compuestos inhibidores o antibiosis, fungistasis e inducción de mecanismos generales de resistencia en las plantas. A continuación, se abordarán dos de los microorganismos más utilizados en el biocontrol de diversos cultivos. Uno de ellos es el hongo Trichoderma arcyanum. Las especies pertenecientes al hongo Trichoderma se caracterizan por ser hongos saprófitos, que sobreviven en suelos con diferentes cantidades de materia orgánica, los cuales son capaces de descomponerla y en determinadas condiciones pueden ser anaerobios facultativos, lo que les permite mostrar una mayor plasticidad ecológica. Las especies de Trichoderma se encuentran presentes en todas las latitudes, desde las zonas polares hasta las ecuatoriales. Esta distribución tan amplia y su plasticidad ecológica están estrechamente relacionadas con la alta capacidad enzimática que poseen para degradar sustratos, un metabolismo versátil y resistencia a inhibidores microbianos. Dentro de la acción biocontroladora de Trichoderma, se han descrito diferentes mecanismos de acción que regulan el desarrollo de hongos fitopatógenos dianas. Entre estos, los principales son la competencia por espacio y nutrientes, el micoparasitismo y la antibiosis, los que tienen una acción directa frente al hongo fitopatógeno. A continuación, se procederá a explicar en qué consisten estos mecanismos. La competencia constituye un mecanismo de antagonismo muy importante y se define como el comportamiento desigual de dos o más organismos ante un mismo requerimiento, ya sea sustrato o nutrientes, siempre y cuando la utilización de éste por alguno de los organismos reduzca la cantidad o espacio disponible para los demás. Este tipo de antagonismo se ve favorecido por las características del agente de control biológico, como es la plasticidad ecológica, la velocidad de crecimiento y desarrollo, y por otro lado, por factores externos, como el tipo de suelo, el pH, la temperatura, la humedad, entre otros. La presencia de forma natural de tricoderma en diferentes suelos, ya sean agrícolas, forestales, se considera una evidencia de la plasticidad ecológica de este hongo y su habilidad como excelente competidor por espacios y recursos nutricionales, aunque la competencia depende de la especie, hacen a esta especie mm, un buen agente de control biológico. Trichoderma está biológicamente adaptado para una colonización agresiva de los sustratos, ya sea en condiciones adversas o normales para sobrevivir. Fundamentalmente esto lo realizan en su forma de claroesporas. Aunado a la alta velocidad de crecimiento, abundante esporulación y amplia gama de sustratos en los que puede crecer, debido esto a la riqueza de enzimas que posee, hacen que sea un buen agente de control biológico y además uno de los más utilizados. El micoparasitismo es definido como una simbiosis antagónica entre organismos, en la que generalmente están implicadas enzimas extracelulares, como las quitinasas, celulasas, y estas están muy relacionadas a la composición y estructura de las paredes celulares de los hongos parasitados. En el caso de las especies de Trichoderma, durante el proceso de micoparasitismo, crecen quimiotróficamente hacia el hospedante, es decir, que se van a adherir a las hifas del mismo. Estas se van a enrollar en ellas frecuentemente y las van a penetrar en ciertas ocasiones.
se va a dar una degradación de las paredes celulares del hospedante que se va a observar en los estadios tardíos del proceso de parasitismo, que conlleva al debilitamiento casi total del fitopatógeno. Por último, la antibiosis es la acción directa de antibióticos o metabolitos tóxicos producidos por un microorganismo sobre otro sensible a estos. Algunos autores opinan que la antibiosis no debe ser el principal mecanismo de acción de un antagonista, ya que existe el riesgo de aparición de cepas del patógeno resistente al antibiótico. Por ejemplo, existen antecedentes que ha sido, por ejemplo, el caso de la aparición de cepas de Agrobacterium tumefacensis resistentes al agrocin, un antibiótico producido por la bacteria y la cepa Agrobacterium radiobacter. En el caso de Trichoderma, existen muchas cepas que producen metabolitos secundarios que son volátiles y algunos no volátiles, algunos de los cuales van a inhibir el desarrollo de microorganismos con los que no hacen contacto físico directamente. Es a estas sustancias a las que se les considera como antibióticos. Por otro lado, Clonostasis rosea, también conocida como Gliocladium roseum, es una especie de hongo que coloniza plantas vivas como endófito, digiere el material en el suelo como un saprófito y también se conoce como un parásito de otros hongos y nemátodos. Esto debido a que reproduce una amplia gama de compuestos orgánicos volátiles, que son toxinas para los organismos, incluyendo otros hongos, bacterias e insectos, y es de interés como controlador biológico de agentes plaga. Este hongo presenta diferentes mecanismos, como pueden ser los principales la competencia por nutrientes y sustrato, micoparasitismo y producción de enzimas eficientes en el control de patógenos. Los estudios han demostrado que el uso de este hongo como antagonista se enfocan en el control de hongos fitopatógenos, principalmente debido a la competencia por nutrientes y espacio o por micoparasitismo. En relación al micoparasitismo de este hongo, las hifas de la especie van a parasitar conidios, esclerosios e hifas. Las hifas antagonistas pueden estrangular las hifas del hongo al que está atacando y después de la penetración directa promover la disrupción y degradación de las células patógenas. Además del micoparasitismo, algunos autores consideran la competencia por espacio y los nutrientes como el principal mecanismo de antagonismo de este hongo. Como ya se mencionó, la agricultura es la base de obtención de diversos productos, dentro de los cuales podemos obtener productos más elaborados, como lo son el yogur, aceites, cafés, vinos. Y es aquí donde nos vamos a detener, y es que la vinicultura es un campo muy estricto, ya que la afectación de cultivo de la vid llega a provocar millones de pesos en pérdidas, esto ocasionado por enfermedades que afectan a la vid. Una de estas enfermedades es conocida como el brazo muerto de la vid. En esta enfermedad, el síntoma más reconocible es el crecimiento anormal, reducido y deforme de los brotes o tallos. Se identifica claramente en la primavera, cuando los brotes o tallos son de 10 o 15 pulgadas de diámetro. Las hojas en estos brotes o tallos pueden verse mal formadas, en parte de la copa y amarillentas. Se presentan áreas hundidas o cráteres en los cordones o troncos cerca de los brotes y tallos afectados, y están normalmente asociados con heridas provocadas por la poda. Los cráteres se pueden expandir longitudinalmente en ambos lados.
llegando a provocar la muerte de los brazos y troncos de la planta afectada en un periodo de 5 a 10 años. En la parte final de la estación, los brotes o tallos afectados se ven retrasados en su crecimiento y presentan hojas que se ven quemadas y hechas jirones. Es por esto que Montalegre y Pérez deciden crear una mezcla para la elaboración de un biocontrolador fúngico y que a continuación se presenta como la patente de estos dos personajes. La invención se refiere a un producto biocontrolador de hongos fitopatógenos, específicamente a una mezcla de biocontroladores que comprende Trichoderma artianum y Clonostasis rosaea. Los inventores han determinado que esta mezcla específica tiene la capacidad de controlar a hongos de la familia Botrophoraceae, específicamente Neophocicoccus australe y Diplodia seriata, que son agentes causales de la enfermedad del brazo muerto de la vid. El producto de la invención puede ser utilizado para prevenir y controlar esta enfermedad y enfermedades de la madera de la vid en viñedos enfocados principalmente a la producción de vino, pisco o uva de mesa. La mezcla incluye en una relación entre 1:5 y 5:1 suspensiones de cónidas de las cepas Trichoderma artianum y Clonostasis rosaea, las que utilizan una concentración total establecida de entre 1 por 10⁻⁶ y 1 por 10⁻⁹ conidias por mililitro. En especial la concentración que se recomienda es de 1 por 10⁻⁸ conidias por mililitro. La aplicación de la composición de esta invención se realiza por cualquier método disponible en la técnica, como pueden ser la aspersión, la aplicación líquida o seca en surcos, el empapado de material vegetal en macetas, la incorporación directa en suelos o la mezcla de siembras en invernadero, formulaciones granulares o gránulos o tratamiento directo en semillas. La obtención de la composición de la invención se divide en 4 pasos. El primero es el inicio, donde el proceso se comienza con el cultivo de cada biocontrolador fungoso, en placas Petri independientes que contienen el medio agar-papa dextrosa. Estas placas van a ser denominadas como placas de Petri iniciales y desde estas se van a obtener los inóculos iniciales para la multiplicación masiva de cada microorganismo en placas Petri. El segundo paso es la multiplicación del inóculo inicial, donde las placas Petri se van a cubrir e incubar en estufa a 28 grados centígrados hasta que cada biocontrolador cubra completamente la superficie de la placa. Una vez hecho esto, se retiran las placas desde la estufa, se retira la tapa superior y se procede a rastrillar la superficie para la obtención del microorganismo. El tercer paso es la obtención de las cónidas, donde el material rastrillado desde las placas Petri van a ser colocadas en una solución de cloruro de sodio al 10% que va a estar contenida en matraces independientes, que además van a contener perlas de vidrio. Específicamente se van a agregar 30 mililitros de la solución de cloruro de sodio más 20 perlas de vidrio aproximadamente por cada placa Petri rastrillada. Posterior a esto, se van a agitar manualmente para separar las conidias del micelio del microorganismo, para posterior filtrado a través de embudo al que se le colocó 2 capas que están formadas por grasa estéril y algodón hidrófilo estéril.
las cuales tienen la finalidad de retener el micelio y permitir la obtención de la suspensión de conidias. Por último, la obtención de la formulación se realiza mediante las suspensiones formadas por las conidas provenientes de cada cepa fungosa. Estas se van a ajustar a idéntica concentración y se van a mezclar en la proporción de volúmenes deseada desde 5:1 a 1:5 de los dos microorganismos, con lo cual vamos a obtener así la mezcla biocontroladora de la invención. Se realizaron dos tipos de pruebas para sustentar la formulación de la invención. La primera fue la inhibición de crecimiento de hongos fitopatógenos en placa para comprobar el antagonismo directo. Para la realización de este ensayo de inhibición se realizó inoculando placas Petri con el contenido en un disco, el cual contenía sustancia proveniente del cultivo puro del patógeno, el cual se ubicó a 2 centímetros del borde de la placa. En el extremo directo se realizó un pocillo en el agar, en el cual se colocó un volumen de la mezcla correspondiente. Las placas se incubaron a 25 grados centígrados durante 7 días. Al cabo de ese tiempo, se procedió a medir el radio de desarrollo del patógeno, el cual se expresó en milímetros, y este valor se comparó con el radio de desarrollo del patógeno en un control, el que se realizó de igual forma, pero en lugar de la mezcla biocontroladora se reemplazó por cloruro de sodio al 10%. Los resultados se muestran en la tabla y se expresan como porcentajes de inhibición. Como podemos observar, las placas que contenían la mezcla lograron un mayor porcentaje de inhibición que las placas que tenían solamente uno de nuestros dos antagonistas, lo que nos prueba claramente que esta mezcla ayuda a aumentar la inhibición de crecimiento de hongos fitopatógenos en la placa. Por otra parte, dentro de la misma prueba, se evaluaron mezclas de los dos componentes de la invención, pero ahora en distintas proporciones, a manera de determinar si la proporción entre ambos microorganismos afectaba las propiedades biocontroladoras de la invención. Las distintas mezclas estudiadas y sus resultados se muestran en la tabla. Como podemos observar, no se nota una apreciable diferenciación. Sin embargo, como vemos, la mezcla 1:1 de nuestros antagonistas logran un mayor porcentaje de inhibición. La segunda prueba se basó en el tamaño de la lección producida por los hongos fitopatógenos en estacas de la vid. En este estudio se analizó el efecto biocontrolador o inhibidor del desarrollo de los hongos fitopatógenos, cuantificando el tamaño de la lesión producida por los patógenos en estacas de vid en presencia y ausencia de las mezclas. Para eso se utilizó estacas de plantas sanas de los cultivos Cabernet Sauvignon y Chardonnay, los cuales fueron seleccionados de acuerdo a su grosor y sanidad. Posteriormente, las estacas fueron almacenadas a 4 grados centígrados en bolsas de polietileno hasta que se utilizaron. Como vemos en la tabla de arriba, en la tabla superior, notamos que cuando no se agregó la mezcla de biocontrolador, los patógenos hicieron una gran lesión, llegando a alcanzar los 2 milímetros. Sin embargo, cuando se agregó la mezcla 1:1, se logró inhibir la acción de los hongos fitopatógenos, llegando a mostrar una lesión de longitud
de 0,82 milímetros. Como podemos observar también, la lesión llega a ser mayor con el patógeno D. seriata, llegando a alcanzar una lesión de 1,17 milímetros. Bien, ahora si observamos la tabla de abajo, podemos observar que en el tejido asintomático, en el cual no se pueden observar rastros de la enfermedad, cuando no se agregó el producto, se encontró un 100% de presencia del hongo fitopatógeno. Sin embargo, cuando se agregó la mezcla, no se logró identificar presencia de ningún porcentaje del fitopatógeno. Como los resultados muestran, la composición de la invención, es decir, la mezcla 1 a 1, permite inhibir con una notable superioridad los hongos fitopatógenos causantes de la enfermedad del brazo muerto de la vid. También cabe resaltar que la composición de la mezcla 1 a 1 permite eliminar completamente los hongos fitopatógenos D. seriata y N. australeae en tejido sano. Esto quiere decir que si la composición de la invención se aplica de manera preventiva, tendrá una efectividad de un 100% en el control de la enfermedad del brazo muerto de la vid. Bien, y eso sería todo por esta ponencia. Cualquier pregunta agradecería que la hicieran en la sección de preguntas. Y bueno, muchas gracias. Bonita tarde a todos.